Tal, el día de hoy, dentro de el tema de cálculo diferencial integral, vamos a ver el tema de cálculo integral, que es el complemento a lo que es el cálculo diferencial que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver sobre todo el concepto, un poco acerca de la historia, de dónde se originó esto del cálculo integral, en qué es donde se aplica y sobre todo cuál es el origen o el desarrollo matemático a través del cual se define el cálculo integral. Bien, un poco de antecedentes históricos. Bueno, como ustedes saben, el cálculo integral, o más bien dicho, como ustedes saben, el cálculo diferencial viene desde hace muchísimo tiempo. El cálculo integral también. De hecho, digamos que se remonta a la época de Arquímedes, quien obtuvo resultados pues importantes, como el valor de un área encerrada por un segmento parabólico. Si ustedes recuerdan esta historia de Arquímedes sobre que intentaba conocer la masa de un objeto irregular del cual obviamente no se puede sacar su volumen o su área si no es una figura regular, o sea, un cuadrado, es decir, una esfera, pues un cuadrado eh, como volumen, no se puede calcular el área de una parte. Por ejemplo, si yo tuviera una figura irregular, no puedo aplicar las fórmulas normales para sacar el volumen, ¿no? De ahí se origina. El concepto como tal de cálculo y pues sus ramificaciones, que ya sabemos como el cálculo diferencial, se introdujeron en el siglo XVIII con el desarrollo del análisis matemático y entonces se definió formalmente lo que es el cálculo diferencial integral y sus variaciones. Sin embargo, pues el origen data de mucho más antes, desde Arquímedes. Y en la derivada apareció 20 siglos después, o sea, después que la integral. Y fue para resolver otros problemas que en un principio no tenían nada en común con el cálculo integral. Es decir, se desarrollaron por separado. Claro que después se dieron cuenta pues que tenían o estaban íntimamente relacionados. Pero en un principio su desarrollo fue en forma individual. El descubrimiento más importante del cálculo infinitesimal, que fue creado por Barrow, Newton y Leibniz, es la estrecha relación que hay entre la derivada y la integral. En este caso particular, la integral definida. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de la integral definida. Bien, en cuanto a la introducción del cálculo integral, se logró primeramente con los estudios de Bernoulli, quien describió por primera vez o dio un curso sistemático de cálculo integral en 1742, o sea, del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, fue Euler quien llevó la integral, digamos, a como la conocemos hoy en día. En cuanto a los métodos de integración indefinida, prácticamente Euler fue el que los definió y prácticamente son o se han mantenido hasta como los conocemos en la actualidad. Bien, entonces, como les menciono, esto tiene pues mucho tiempo. Cuando nosotros vimos el tema de derivadas, hablamos del teorema fundamental del cálculo, es decir, del teorema bajo el cual se fundamenta el cálculo diferencial. Vamos a ver que tiene que ver, ahorita nada más recordando así rápido, que la derivada se definía como un límite cuando, la variable tendía a cero. ¿Se recuerdan? Lo vimos cuando mencionamos el teorema fundamental del cálculo. Bueno, pues en cuanto a la integral, tiene una explicación y un origen similar. El teorema fundamental del cálculo pues consiste en la afirmación de que la derivación y la integración de una función son operaciones inversas, es decir, que la derivada y la integral son como decir la multiplicación y la división, o la suma y la resta, son operaciones inversas. Entonces, si son operaciones inversas, entonces quiere decir que tiene mucha relación la forma en la cual nosotros obtenemos una derivada, tiene mucho que ver con la forma como vamos a obtener ahora una integral. Eso significa que toda función continua, y esto es importante, que es una función continua, integrable, se verifica en cuanto a su integral. Es decir, si yo derivo una función,
cuando la integro, regreso a la función original. Básicamente ese es el concepto de la integral. Es decir, la integral es la operación contraria con la cual yo regreso a la función original antes de derivarla. Este teorema pues, es central en la rama de las matemáticas y del análisis matemático, o en general lo que se le llama al cálculo. El teorema fundamental, o sea, se le llama así porque hasta entonces el cálculo aproximado de áreas integrales, en el que se venía trabajando desde Arquímedes, era una rama de las matemáticas que se seguía por separado. Como les mencioné, cuando Arquímedes trabajaba en este tipo de conceptos, pues todavía no se conocía para nada el cálculo diferencial. Entonces, originalmente se desarrolló por separado, como ya les había mencionado. Bien, vamos entonces a definir o a hablar acerca de la integral definida. Existen dos tipos de integral, la definida y la indefinida. Vamos con la primera. Se le llama integración definida a un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático que básicamente es una generalización de una suma de infinitos sumandos que son infinitamente pequeños. Ahorita vamos a ver gráficamente cómo se define esto de la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Básicamente tiene que ver con un límite de la misma forma o de forma similar como lo vimos en la derivada. Bien, el cálculo integral, si lo encuadramos en cuanto al cálculo infinitesimal, o sea, al cálculo de pequeñas o infinitas áreas infinitamente pequeñas sumadas entre sí, es una rama de las matemáticas y en este proceso la integración se le puede llamar conceptualmente como antiderivación. Básicamente quiere decir que si yo conozco la derivada de una función, al momento de que la integro regresaría a la función original, lo que en matemáticas se le llama la primitiva de la función, o sea, la función original a partir de la cual yo la derive. En cuanto a la integración definida, quiere decir que nosotros vamos a definir la integración en una porción de la función. Es decir, yo voy a tener mi función y si yo la puedo poner en un eje cartesiano, por ejemplo xy, voy a decir desde la x igual a 1, por ejemplo, hasta x igual a tanto. Y voy a integrar solamente esa parte. A eso se le llama integral definida. La integración indefinida es la que más vamos a ver nosotros porque es, digamos, la que nos va a dar la integral de diferentes funciones en general, sin que nosotros tengamos que integrarla desde una sección particular de la función. En cuanto a la integración indefinida, lo que les mencionaba, la función primitiva o la antiderivada de una función, o sea, la función primitiva me refiero a la función original cuando yo la tengo derivada de una función f minúscula, es una función, ahora le vamos a llamar a la integral, así como cuando nosotros veíamos la notación de la derivada, que era la derivada de una función en x con f minúscula. Bien, pues ahora la integral va a ser una función f, cuya derivada es f minúscula. Es decir, que la derivada de la integral va a ser la función original. O sea, la función primitiva también se le llama en muchos libros de matemáticas. Entonces, una condición suficiente para que una función f admita primitivas, o sea, quiere decir que admita que yo pueda regresar hacia su función original, es que sea continua en un intervalo. O sea, esa es la condición para que yo pueda obtener su función f o su función primitiva, es decir, que sea continua. Si recuerdan que cuando vimos los tipos de funciones, pues había funciones continuas y discontinuas. Entonces, en el caso de la integración indefinida, tiene que ser una función continua en el intervalo en el cual nosotros estamos haciendo la integración. En el proceso de hallar esta función original o primitiva de una función, se le conoce entonces como integración indefinida. O sea, básicamente la integración indefinida, que es la que vamos a ver más en esta parte del curso, es encontrar la función original a partir de la cual se derivó.
y es por lo tanto el inverso de la derivada. Es decir, si yo una función la derivo, la derivada cuando la integre voy a obtener la función primitiva o la función original. Por eso se le llama que es la inversa. Ahora, las integrales indefinidas están relacionadas con las integrales definidas, obviamente, a través del teorema fundamental del cálculo, y proporcionan un método sencillo de calcular integrales de muchas funciones. Es decir, yo voy a necesitar conocer cómo se hace la integración indefinida para luego poder hacer la integración definida, que no va a ser otra cosa más que aplicar la integral indefinida en un rango específico. Ya no va a ser en general en todo el rango de la función, sino en un rango, más bien dicho, en un intervalo específico. Bien, entonces, es muy común que en ingeniería de todo tipo, en la que ustedes están estudiando, en ingeniería mecánica, eléctrica, química, etcétera, se utilice, y en muchas áreas de la ciencia, se utiliza principalmente para el cálculo de áreas. Ustedes recuerdan, el concepto del cálculo diferencial era el de velocidad, ¿verdad? Velocidad en un punto específico, o sea, una velocidad instantánea era lo que le llamábamos a la derivada. En este caso, el cálculo se centra principalmente en el cálculo de áreas y de volúmenes de regiones. Obviamente, es un cálculo de áreas que no podemos obtener a partir de fórmulas como obtener el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, o sea, con una fórmula muy sencilla, ¿no? Es para obtener áreas delimitadas por una función. Y esa función, pues obviamente puede ser irregular, es decir, puede ser curva, puede ser de diferentes formas, ¿no? Y también esto que se le llama sólidos de revolución. Sólidos de revolución quiere decir que, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen una función, por ejemplo, y igual a x cuadrado. O sea, una función muy sencilla. Si yo graficara la función y es igual a x cuadrada, obtendría una parábola. ¿Ah? Una parábola, digamos, simétrica, ¿no? Bueno, si yo me imagino que este eje XY, donde está mi parábola, si yo lo giro 360 grados, la parábola, imagínense que está girando, va a generar un sólido alrededor de esa parábola. Ese sólido, pues va a tener una forma indefinida, no va a ser pues ni una esfera, ni un triángulo, ni un rectángulo, ni un cubo, nada de eso. Va a ser una figura o un volumen irregular. Entonces, puedo yo calcular tanto áreas como volúmenes si utilizo la derivada, perdón, la integral. La integral se refiere a áreas y a volúmenes, y esto que se le llama sólidos de revolución, que es el hecho de que yo una función la haga girar sobre su eje y genere un volumen, ¿verdad? Bien, hay un concepto que tiene que ver, o con lo cual se puede entender fácilmente a qué se refiere esto de las sumas infinitas de pequeños infinitamente pequeños rectángulos, que es como se define la integral, y es la suma de Riemann. Bueno, obviamente se le llama suma de Riemann por la persona que propuso esto, ¿no? Fue Riemann. La suma de Riemann es un método de integración numérica, no es una forma de integrar analíticamente. Aquí en este curso no vamos a entrar en la cuestión de los métodos numéricos porque son muy extensos y no es el objeto del curso. Básicamente lo que vamos a ver son métodos analíticos, ¿verdad? La suma de Riemann es un método de integración numérica que nos sirve para calcular el valor de una integral definida, o sea, en un periodo específico, en un periodo específico, en una sección de la función. Es decir, el área bajo la curva también se le suele llamar así a la integral, al área bajo la curva, porque si yo tengo una función y quiero obtener el área delimitada desde un punto A hasta un punto B, pues ese es el área bajo esa curva, y normalmente se le llama curva porque pues obviamente no tiene una forma de una figura recta como sería un cuadro, un rectángulo, un triángulo, etcétera. Este método es muy, muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. La suma de Riemann básicamente consiste en trazar un número finito, o sea, un número que podemos contar, de rectángulos dentro del área, de esa área irregular al cual queremos calcular el área. Y luego vamos a calcular el área de esos pequeños rectángulos que nosotros
dibujamos sobre esa área y luego los sumamos todos. El problema en cuanto al método de integración numérica es que al sumar esas áreas se obtiene un pequeño margen de error, que bueno, dependiendo de en cuántos rectángulos divida yo esa área, va a ser, entre menos rectángulos va a ser mayor el error y entre mayor cantidad de rectángulos va a ser menor el error. Aquí está un ejemplo de cómo sería eso. Imaginen que tengo yo esta función. Esta línea negra de aquí es la función. Al graficarla me da exactamente esta línea, ¿no? Puede ser a lo mejor una función cúbica que tiene esta forma, con un máximo y un mínimo, ¿no? Bien, voy a imaginar que entonces esta función yo la divido simétricamente en 4 rectángulos. El primer rectángulo va a ser desde aquí hasta aquí. Vamos a decir que yo lo que realmente estoy buscando es tener cuál es el área desde aquí hasta aquí. El área bajo la curva de esa función. Obviamente, como es una forma, no es una forma recta, pues no es nada fácil calcularla. Entonces, si yo divido en 4 rectángulos esta función, sacaría aproximadamente el área que está bajo la curva. Aquí están definidos, aquí está 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se fijan, obviamente no es nada exacto, ¿verdad? Aquí de plano hay un error enorme, ¿verdad? Porque aquí tomé yo eso. Quizás debí haber tomado un rectángulo más así, ¿verdad? Sin embargo, aquí tracé rectángulos del lado izquierdo dentro de la curva y aquí fuera de la curva. Entonces, aquí, al tratar yo de evaluar esta área de aquí, al trazar este cuadrado, pues más o menos obtendré el área. Claro que aquí, esta área de aquí y esta área de acá son un error, ¿verdad? Es una aproximación. ¿Qué pasa si en vez de tener 4 rectángulos, lo aumento al doble? 8, miren. Aquí están 4 de este lado y 4 de este lado. En el primer caso, pues el error era grande porque tenía esta área que no estaba considerada, esta área estaba de más, esta área no la consideré, esta tampoco, esta la consideré de más, ¿verdad? Entonces, quiere decir entonces que si hago más rectángulos como aquí, fíjense, rectángulos más pequeños, aquí están, ya es un poco más preciso porque solamente esta parte de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y acá me sobran esta parte de aquí, este pequeño pedacito y este de acá y este. Son los únicos que me faltarían porque realmente lo que yo quiero evaluar es el área que está de aquí hasta acá, pasando por aquí. Tendré yo que evaluar esta área de aquí, esta de aquí y esto de aquí. Esta y esta. Esas son las que yo quiero evaluar. Entonces, al trazar el doble de rectángulos, yo veo que el error, que es esta parte que no consideré, pues se disminuye. Entonces, pues es en forma lógica, digo, bueno, voy a hacer más rectángulos, ¿verdad? Aquí ven que en vez de 4 ya hice 8 rectángulos de cada lado. Y aquí solamente tengo un pequeño error, ¿verdad? Esta partecita de aquí que sobra de estos rectángulos, es el único error que tengo. Acá, pues obviamente me falta esta parte de aquí, que es mucho más pequeña ya, y acá también. Entonces, quiere decir que otra vez, si lo aumento a 16 rectángulos, pues entonces se fijan, prácticamente el área se va disminuyendo cada vez más. Cada vez más va siendo menor el error en cuanto a mayor número de rectángulos divida yo el área bajo la curva de esa función. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo aumento en una cantidad enorme el número de rectángulos, pues voy a acercarme al área real que hay bajo esa curva. Vamos entonces viendo cuál sería la interpretación geométrica de la integral definida. Vamos a decir que yo tengo esta función f de x. Esta línea azul representa la función f de x. Imagínense que yo quiero sacar el área bajo este que está aquí en color verde. Esta área está delimitada en el eje x por el punto A y el punto B. Voy a generalizar, no voy a poner números. Quiere decir que como este es el punto A, si yo trazo una línea recta donde toca la función, me voy hacia el eje Y, aquí tendría la función en A. Es decir, si yo evalúo la función en A, como cuando tenía, por ejemplo, imagínense que fuera Y, no es la función, pero imagínense que fuera Y igual a 3x cuadrado. Cuando x vale A,
yo lo sustituyo en esta función, en lugar de x pongo el valor de a y obtengo el valor de y, que es f de a. En el caso del punto B lo mismo, si yo trazo una línea vertical donde toca, me voy hacia el eje de las y, ahí estaría la función evaluada en b, en este punto B. Entonces, si yo veo esto como una área, en forma conceptual de la integral, el área sería la integral desde a hasta b, o sea, desde el inicio de aquí hasta donde se termina, de la función f de x. Y se le agrega un diferencial de x, que viene de la derivada. O sea, la diferencial quiere decir que es que está dividida en segmentos infinitamente pequeños. Entonces, conceptualmente yo puedo obtener esta área de aquí bajo esta función entre el punto A y B si yo obtengo la integral desde A a B de la función. Claro que todavía no sabemos cómo calcular la integral, pero esa área la obtendría si evalúo la integral de esa forma. Bien, ahora vamos a verlo en forma más general. Yo tengo aquí mi función f de x, que no dice específicamente cuál es, y tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Si yo quiero obtener el área bajo la curva, o sea, el área que hay aquí bajo esta curva, obviamente que es difícil evaluarla porque no es, en la parte superior no es recto y entonces no puedo obtenerlo como un área de un rectángulo, que sería base por altura, ¿no? Una aproximación sería que yo trace una línea del punto A y donde toca la función, ahí trace una línea horizontal y haga un rectángulo hasta el punto B, ¿ya? Obviamente en el punto A, si yo me voy hacia el eje Y, tengo la función evaluada en A. Con eso podría obtener el valor que tiene Y. Ese rectángulo tiene una área. Esa área sería B menos A. Es decir, B es desde aquí, desde el origen, hasta aquí, hasta B. Menos A. ¿Por qué menos A? Porque si le resto A, que es de aquí a aquí, me queda solamente esta sección. Me queda el área de aquí a aquí, que es la base de mi rectángulo. ¿Cómo se multiplica o cómo se saca el área de un rectángulo? Pues base por altura. La base, entonces va a ser B menos A, y la altura va a ser f de A, o sea, la función evaluada en A. Como aquí es 0, cuando yo evalúe la función en A, voy a obtener el valor de Y, y esa va a ser la altura. Entonces, base por altura, B menos A por A. Así podría obtener yo el área de ese rectángulo. Pero ustedes se fijan, pues, es una área muy aproximada del área bajo la curva, porque pues le falta todo este cacho de aquí, ¿verdad? Si bien sí comprende la mayor parte del área, pues todavía le falta mucho. Voy entonces a hacer un rectángulo más grande. Miren, el punto B, voy a trazar una línea y donde toque la función, voy a trazar una línea horizontal hacia el eje Y, y donde toca, pues ese es el valor de la función en B. O sea, si la función yo sustituyo el valor de B, obtendría cuánto vale en Y. ¿Cómo sería entonces este nuevo rectángulo? Ustedes se fijan, este nuevo rectángulo es más preciso si yo estoy queriendo calcular el área bajo la curva. O sea, esta área que va de aquí hasta aquí, entre el punto A y B, el área bajo esta curva, toda esta área. Ese rectángulo, aunque no es preciso, sí cubre mayor cantidad de área que el anterior. ¿Cómo sería su área? Pues un rectángulo base por altura. La base es la misma, ¿verdad? Aquí es A, aquí es B. ¿Cómo sé qué distancia tienen estos dos puntos? Pues nada más le resto B menos A, porque B es desde aquí hasta acá y A de aquí a aquí. Si lo resto, obtengo la diferencia. Por la altura, ahora la altura es hasta f de B, la función evaluada en B. O sea, desde aquí, desde 0, hasta donde toca, que es la función evaluada en B. En este punto de aquí, que es donde toca la función. Esa sería el área del rectángulo. Ya es un rectángulo un poco más aproximado al área real, pero no es el área real bajo la curva, porque le sobra este cachito de aquí y le falta este cachito de acá. Bueno, pero es una aproximación. Voy a introducir un nuevo punto que le voy a llamar epsilon, esta letra griega que se parece a la E mayúscula, que es epsilon. Voy a trazar, epsilon va a ser un punto que está entre A y B. Entre A y B. Voy a trazar un rectángulo cuya base va a ser la misma porque es desde A hasta B. Si yo le resto
B menos A, pues es la base del rectángulo. Para sacar el área la multiplico por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura ahora llega hasta f en épsilon, es decir, la función evaluada en este valor épsilon. Aquí está. Desde 0 hasta el valor de y, que es f evaluada en épsilon. Esa es base por altura del rectángulo. Este rectángulo yo podría decir que es más preciso que el área anterior porque cubre todo el área bajo la curva, sin embargo se pasa, ¿verdad? Esta área de acá y esta de acá están de más al área que yo quiero evaluar, que es el área bajo la curva. Entonces, vamos a regresar a nuestra función f de x y mis puntos a y b. ¿Qué pasa si yo divido exactamente un pequeño rectángulo que le voy a llamar, si de aquí a aquí es la distancia a, y de aquí desde el origen hasta aquí es el valor de b, le voy a agregar un pequeño incremento de x. Recuerden que este es el eje x y este es el eje y. Si yo le agrego un pequeño incremento, sería a más delta x. O sea, delta x es la parte que va de aquí a aquí. Esto sería delta x. Quiere decir que el punto aquí es a, o sea, el que ya está aquí, más delta x. Bien. Quiere decir que si yo tengo este nuevo pequeña sección de rectángulo, entonces esta parte de aquí a aquí, que es delta x, ¿qué distancia tiene o cómo la podría calcular? Bueno, si está exactamente a la mitad entre a y b, a la mitad entre esta y este punto, pues muy sencillo, ¿verdad? Ya que la distancia de aquí hasta b es b, le resto la distancia del punto A, que es desde 0 hasta aquí, y obtendría la distancia de aquí a aquí. Pero como está el delta x está a la mitad, entonces tendría que dividirlo entre 2 para tener nada más la distancia que hay de aquí hasta aquí, que sería delta x. Entonces, quiere decir que si yo quiero saber cuánto vale delta x, tendría que restarle b menos a, que ya es de aquí a aquí, y dividirlo entre 2. Perdón, b menos a es desde aquí hasta acá. Entre 2 me daría delta x. Bueno, voy a trazar un rectángulo como lo hice anteriormente para que tiene como base el punto A y A más delta x. Y le voy a llamar área 1 o A1. Obviamente este rectángulo no es exactamente el área bajo la curva porque si se fijan aquí se pasa esta área de aquí, pues está de más, ¿verdad? Pero aproximadamente sería el área bajo la curva con un pequeño error. ¿Cuál sería esa delta x? Ya habíamos visto b menos a entre 2, ¿no? Ok. ¿Cómo sería otro rectángulo de la otra parte que está entre a más delta x y b, que le voy a llamar a2, o sea, área 2? Pues puede ser este rectángulo. Desde b, donde toca la función, trazo una línea horizontal y aquí tengo mi segundo rectángulo. Le voy a llamar área 2 a esta parte. También no es exactamente el área bajo la curva, pero se aproxima. Ustedes se fijan, pues será un 80 o 90% de todo el área. No es exacto porque esta de aquí me falta, ¿no? Bueno, pero es una aproximación. ¿Cómo podría definir estas dos áreas pensando en que cada una de ellas es un rectángulo? Bueno, la de A1, esta de aquí, pues la base es delta x, o sea, ya vimos cómo se define delta x, o sea, la base es esta de aquí, que es delta x, y la voy a multiplicar por su altura. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Llega hasta acá. Pues es la función evaluada en a más delta x. Así como antes la evaluábamos en a, en b, esta es a más delta x, esta es una línea vertical donde toca, trazo una línea horizontal y ahí tengo la función evaluada en a más delta x. Quiere decir que ese rectángulo cuya área es base por altura, la base es delta x y la voy a multiplicar por la altura, que es la función evaluada en a más delta x. Algo similar pasa con el área 2. Por ejemplo, el área 2 es delta x. ¿Por qué? Pues porque la misma distancia, como está exactamente a la mitad, la misma distancia que hay de aquí a aquí, también hay de aquí a aquí. Es delta x. Para sacar el área de ese rectángulo es base por altura. Delta x por la altura. La altura, como llega hasta el punto B, la función evaluada en B, que es esta, es la altura. Delta x por la función evaluada en B. Ese sería el área de A1 y A2. Así estarían definidas. Para tener el área del
bajo la curva, que esto que ya está aquí sombreado como en color naranja, pues quiere decir que yo debo de sumar las dos áreas, A1 y A2. Si ustedes se fijan, a A2 le sobraba un cachito acá y a A1 le faltaba un cachito aquí. Entonces, aproximadamente el área de esos dos rectángulos, aproximadamente es el área total bajo la curva. Porque más o menos, no exactamente, pero más o menos esta área que le sobra es el área que le falta acá. ¿Cómo sería la suma de esas dos áreas? Pues nada más sumamos las dos funciones que habíamos definido. El área total va a ser los dos rectángulos. El primero es delta x por la función evaluada en A más delta x. Y la segunda área sería delta x por la función evaluada en B, porque es hasta aquí. Uno va de A hasta A más delta x, el otro va hasta B. Entonces, esa sería el área total de esos dos rectángulos, que aproximadamente es el área bajo la curva. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer más rectángulos? No nada más dos, era la mitad. Pero aquí ya hice 10, o bueno, no sé si son 10 o más. Aproximadamente 10 rectángulos de esa área bajo la curva que quiero calcular. Bueno, pues si hago más rectángulos, ¿cómo voy a poder obtener ahora el área de cada rectángulo? Va a ser la pequeña base por la altura. La base va a ser la misma, delta x. ¿Por qué? Pues porque delta x es el incremento en x desde el punto A hacia acá. Delta x. B menos A, bueno, ya habíamos dicho que B menos A era porque desde aquí hasta acá es B y de aquí a aquí es A. Si yo resto uno de otro, pues obtengo el delta x. O sea, bueno, no obtengo el delta x, obtengo la distancia de aquí, de A hasta B. Aquí hasta acá. Si lo divido en n, ¿qué es n? N es el número de rectángulos que yo voy a dividir, en el que voy a dividir esa área. Si a b menos a lo divido entre n, entonces obtendría cuánto vale delta x, o sea, el ancho de ese pequeño rectángulo. B menos a entre n. Depende en cuántos rectángulos lo divida. Entonces vamos pensando en esas áreas de esos pequeños rectángulos, de ese delta x que tengo aquí, que era b menos a entre n. Pues va a ser, el área va a ser aproximadamente, por eso le puse aquí el signo no de igual, sino de aproximadamente, la suma de, si le llamo a 1, a 2, a 3, a 4, así a todas las áreas que divide aquí, hasta AN, o sea, depende cuántos rectángulos tenga. Entonces voy a tener el área bajo la curva, aproximadamente. Se fijan, le sobra un pequeño cacho a estos de aquí, pero del otro lado le falta un pequeño cacho a los de acá. Entonces aproximadamente es el área. Por eso dice aquí, el área bajo la curva es aproximadamente el sumatorio. O sea, la suma de todos esos rectángulos desde i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De AI. AI significa que es todas las áreas que hay ahí. A1, A2, A3, A4, hasta, por eso va desde i igual a 1 hasta n. Depende cuántos rectángulos haya. Esa sería mi área bajo la curva, que ustedes se fijan, ya es una área mucho más aproximada a la área real. Bueno, vamos a ver individualmente cómo sería una de esas áreas. Delta x, ya decíamos que le llamábamos delta x. Bueno, delta x es un rectángulo, ahí está sombreadito, cuya base es delta x, y para sacar el área tenía que multiplicarlo por la altura. La altura habíamos dicho que era la función evaluada en, aquí sería a más delta x. Tras una línea vertical, donde toca la función, tras una línea horizontal, y aquí está el punto de la función en a más delta x. La base es delta x multiplicado por la función en a más delta x. Esa base por altura. Así podría sacar el área de ese pequeño primer rectángulo. El 2, pues lo mismo, ¿verdad? Delta x, pero ahora la altura, pues va a ser, si aquí era a más delta x, aquí, cuando llegue aquí va a ser a más 2 delta x, ¿verdad? Tenía un delta x, ahora tengo 2. Entonces la base es delta x, porque es la base de este pequeño rectángulo que está sombreado, y la altura ahora es la función evaluada en a más 2 delta x, porque son 2, ¿no? Así me la puedo llevar sacando el área del rectángulo 3, que sería delta x más a por delta x por 3, como está aquí, el 4, el 5, etcétera, etcétera, todos los rectángulos que haya ahí en esa área, ¿no? Cuando llegue al rectángulo I, o sea,
para cualquier rectángulo, porque voy a tener muchos, entonces voy a generalizarlo. Digo, el área I, o sea, el área de cualquiera de esos rectángulos va a ser igual al delta X. Siempre la base es la misma, es delta X. Multiplicado por la altura va a ser la función en la evaluada en A más delta X, pero multiplicada por I, porque habíamos visto que para el segundo era 2 por delta X, luego para otro era 3 por delta X, 4 por delta X, así, ¿no? Entonces, quiere decir que el área de cualquier área de cualquiera de esos rectángulos está definida por esta función. Delta X multiplicado por la función evaluada en A más I por delta X. Bueno, ese es el área de cualquiera de esos rectángulos. ¿Cuál es el área total entonces? Pues el área aproximadamente, porque no es exacto, pero aproximadamente sería igual a la sumatoria de todas las áreas de esos pequeños rectángulos. Desde igual a 1 hasta n, de lo mismo que ya vimos, de delta x, que es la base, por la función evaluada en a más i por delta x. O sea, simplemente es expresar en esta ecuación el sumatorio de todas esas pequeñas AI, o sea, esas áreas. ¿Cuántas son? Pues depende de cuántos rectángulos haya, ¿no? Bueno, entonces, vamos recapitulando entonces cómo obtendríamos el área total. Ya sabemos que delta X, ese pequeño, la base de todos los rectángulos es B menos A entre N. Quiere decir que entonces, si yo tengo mi función de área que habíamos visto que es la sumatoria de todos esos pequeños rectángulos, entonces para calcular el área tendría yo que sustituir lo que vale esa delta X, que era B menos A entre N, en lugar aquí en la fórmula, aquí y aquí. Aquí está sustituido, miren, B menos A entre N, B menos A entre N, porque eso es lo que vale delta X, ya lo habíamos definido desde el principio. Ok, entonces el área sería aproximadamente desde I igual a N hasta, de igual a 1 hasta N, de, si ustedes se fijan, este término es un término común, B menos A entre N, B menos A entre N. Entonces lo puedo sacar fuera y tendría la función en A más I por B menos A entre N multiplicado por B menos A. Es decir, el F de A por I es común, ¿verdad? Y saqué yo el término que es común aquí, que es el B menos A entre N. Ese sería el área expresada como un sumatorio, ¿verdad? Como un sumatorio de todos esos pequeños rectángulos. Luego entonces puedo generalizar. Si yo tengo que esta es la función que me expresa el área, A evaluada en B, o sea, el A evaluada en este punto, es la función que nos da el área bajo la curva de f de x entre A y B. Esta es la función. Ya vimos que esa es una área aproximada, no exacta, pero sí muy aproximada. Bueno, vamos pensando entonces que tenemos muchos más pequeños rectángulos, como lo ven aquí, muchos más todavía, 100, 200, 500, 1000, 1.000.000 de rectángulos pequeños. ¿Qué pasa cuando tenemos muchísimos rectángulos? Bueno, pues si tenemos muchísimos rectángulos, mantenemos nuestra función, que es esta del área, pero sigue siendo aproximada. Entonces, quiere decir que cuando yo haga un infinito número de rectángulos, divida esa área en infinito número de rectángulos, cada rectángulo seguirá teniendo la base de delta X y la altura la misma que tenían aquí. Por eso está este producto, ¿no? Entonces, para quitarle esto de aproximadamente y pasar a igual, o sea, ¿cuál sería el área de ese rectángulo? Sería el área del rectángulo entre A y B, sería un límite. Va a ser el límite de la función esta misma, evaluado cuando n tiende a infinito. O sea, cuando tengo infinito número de rectángulos. Ustedes ya saben que el concepto de infinito es un concepto matemático, no es un número, es un concepto. Entonces quiere decir que si yo tengo infinito número de rectángulos, el error de cada uno de esos pequeños rectángulos para calcular el área, pues también va a tender a cero. Es decir, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, el error tiende a cero y prácticamente es el área igual a eso. Por eso ya le quité
el símbolo de aproximadamente, y aquí ya se pone como área es igual al límite cuando n tiende a infinito de esa función. Vamos a imaginar que entonces que yo tengo esa área, le voy a llamar S1, y ya sé que es la área en X. ¿Por qué? Pues porque le cambié aquí en vez de A, pero en vez de B le puse X. A en X. Yo sé que esa área bajo la curva es el área evaluada en A hasta X. Desde A hasta X. Y es el área exacta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le agrego un pequeño rectángulo al lado derecho que le voy a llamar, si aquí es el punto A y aquí es X, si le agrego un cachito más va a ser X más epsilon, porque le voy a llamar a esta partecita de aquí, le voy a llamar epsilon. Si bien la altura que tiene esto es f de x, porque aquí es donde toca la función hacia el eje x, entonces en delta, en x más bien en el área de x más epsilon, pues yo puedo trazar un rectángulo, así como tenía aquí. Este ya es el área exacta. Pero si yo le agrego un pequeño cachito a la derecha, porque yo obviamente estoy simulando que voy a calcular el área más allá de esa punto A y B. Es decir, quiero generalizar para calcular cualquier área bajo la curva de esa función. Entonces, si yo me moviera a la derecha, sería agregarle una pequeña área que sería x más epsilon. Le voy a llamar S2 a esa pequeña área. La de acá ya es exacta, ya vimos cómo se calcula. Pero esta todavía sigue siendo aproximada. Miren, aquí le sobra un cachito. Entonces, S1 ya vimos que es el área en X. Esta ya está definida. S2 es un rectángulo que tiene como base la f de x por epsilon. O sea, epsilon es la separación que hay, ¿no? O sea, el f de x es la altura y epsilon es lo ancho de ese rectángulo. Bien, entonces el área de ese pequeño rectángulo S2 va a ser igual en x más epsilon, va a ser aproximadamente esta área de acá más esta área de aquí. O sea, el área total, si yo lo tomo desde aquí hasta acá, va a ser la suma de esos dos. ¿Cuál es la suma de esos dos? Pues nada más lo puse aquí. Puse esta más esta otra de acá, ¿verdad? Esa va a ser el área de un rectángulo que, más bien dicho, el área bajo la curva de esta parte S1 y esa S2. Bien, ahora vamos a ver que entonces nosotros tenemos esta parte de aquí. Si yo tengo que es la suma de esas dos funciones, entonces quiere decir que si yo despejo de aquí f de x, fíjense que aquí está f de x, si yo lo despejo, tengo que pasar la epsilon dividiendo para acá y la área restando. Ya está sumando, pasar para otro lado restando. Nada más despejé de la ecuación anterior la f de x. Me queda como área evaluada en x más epsilon, aquí está, menos la área en x dividida entre epsilon. Porque estaba multiplicando, pasa dividiendo. Esa va a ser la función f de x. Entonces, quiere decir que yo voy a decir que esa función que ya obtuve aquí, cuando yo evalúe el límite cuando epsilon tiende a 0, o sea, cuando ese pequeño rectángulo es infinitamente pequeño, que es cuando efectivamente estoy sumando en forma precisa esa pequeña área. Acuérdense que entre más grande está ese pequeño rectángulo, más error tengo a la hora de evaluar el área bajo la curva. Pero si es extremadamente pequeño, entonces, si epsilon tiende a 0, entonces efectivamente va a ser la función, porque va a ser eso, porque es esta área más este pequeño incremento de aquí. Entonces, vamos pasando entonces ya a lo que es la ecuación. Esta fue mi ecuación final que tuve de cómo obtener el área bajo la curva de mi función f de x. Entonces quiere decir que de aquí el área en x más epsilon menos el área en x es extremadamente pequeña, ¿verdad? Es esa pequeña base del rectángulo infinitamente pequeño. Le voy a llamar diferencial del área en x. Si yo lo expreso como diferencial de área en x entre el diferencial de x, o sea, es como si yo estuviera obteniendo derivada de ambos lados, ¿verdad? Aquí está, derivada. Bueno, aquí estoy solamente despejando, ¿verdad? Voy a despejar la derivada del área. Voy a pasar de x de este lado. Entonces quiere decir que
el área, ahora sí evaluado en forma exacta, el área en X, en cualquier punto, ese punto desde un punto inicial a un punto final va a ser la integral. Ya aquí voy a introducir el término de la integral. La integral es un símbolo que parece una S alargada. Y es la integral de f de x multiplicada por el diferencial de x. Recuerden que este lo pasé multiplicando para acá y me quedó el diferencial de área, que le voy a llamar como área de x cuando ya lo exprese como integral. Entonces el área va a ser igual a la integral de f de x por dx más c. ¿Qué es esa c? La c es una constante de integración. Luego después vamos a ver por qué tengo que agregar esa c. Pero en una integral indefinida siempre debo agregar la c. Siempre. Después explicamos exactamente por qué. Vamos a ver entonces algunas propiedades de la integral indefinida. Y ya con esta de las propiedades vamos a empezar a definir las primeras fórmulas de integración. Así como cuando vimos la derivada, ahora vamos a ver cómo integrar diferentes funciones, ¿verdad? Propiedad. La integral del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral de la función. Esta es una propiedad muy similar a la que vimos en las derivadas. Cuando yo tengo una función que está una constante multiplicada por una función de x, pues saco la constante e integro nada más la función por dx. Es parecido a la derivada. Segunda propiedad. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de las funciones que están sumando. Una propiedad prácticamente igual a la de la derivada. Recuerden que la derivada de una suma o resta, ¿no? Entonces, en la integral pasa exactamente lo mismo. Creo que se cortó un poquito el audio. Entonces, es exactamente lo mismo que en la derivada. Si yo tengo varias funciones sumadas o restadas, simbolizadas aquí como f de x o g de x, simplemente hago la integral de la primera más menos la integral de la segunda más menos la tercera más todas las que tenga, ¿no? Algo muy similar a la derivada. La integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de las integrales de todas y cada una de las funciones. Bueno, esto es prácticamente una extensión a lo anterior, ¿verdad? Aquí tengo tres términos, f de x, g de x y h de x. Siempre va a estar multiplicada por el diferencial de x. Quiere decir que yo voy a evaluar las integrales por separado cada uno, siempre y cuando estén sumando, ¿verdad? Sumando. Bien, entonces vamos a empezar con las primeras fórmulas de integración a partir de estas propiedades. La primera de las fórmulas de integración va a ser que la integral del diferencial de x es igual a x. Siempre le vamos a agregar más c, más una constante de integración. Es decir, esta fórmula se parece a aquella que dice que la derivada de x es igual a 1. Pues aquí la integral del diferencial de x es igual a x. Vamos a tener, igual que en la derivada, cuando yo tenga que integrar una función de x elevado a la n. Imagínense que tengo la integral de x a la n por diferencial de x. Siempre tenemos diferencial de x. Bien, pues va a ser algo así como lo contrario a lo que tenía en la derivada. Ahora la fórmula va a ser x a la n más 1, recuerden que la derivada era menos 1, dividido entre n más 1. X a la n más 1 entre n más 1. Más una constante de integración. Entonces, por eso es que aquí se empieza a ver que las fórmulas en cuanto a la integral son contrarias a la derivada. Mientras que en la derivada de x a la n bajaba la n multiplicando y luego le restaba 1 al exponente, aquí es al revés. Aquí va a ser x a la n más 1 dividido entre n más 1. No multiplicado, dividido. Ejemplo, así muy rápido, ya para iniciar o terminar con la introducción a las integrales. Si yo tengo la integral de 2x cúbica más 3x cuadrada menos 3 por dx, bueno, pues entonces yo me doy cuenta que tengo una integral de tres términos que son funciones de x. Puedo yo separar cada uno de ellos, 2x cúbica por dx más la integral de 3x cuadrada por dx menos la integral de 3 por dx. Ahí está. O sea, nada más separé cada uno de los términos que estaban sumando o restando. Y luego me fijo, bueno, el 2 es constante. La x es variable, ¿no? Porque estoy integrando con respecto a x. El 2 es constante, lo saco fuera de la integral. Aquí está, miren, fuera de la integral. 2 por la integral de x cúbica por dx. Más
El 3 lo mismo, lo saco fuera porque es una constante. Integral de x cuadrado por dx menos 3. Este 3 también lo saco fuera de la integral porque es una constante y me queda solamente integral de dx. ¿Cómo integro esto? Bueno, esto de aquí, x al cubo es x a la n, ¿verdad? Lo que ya vimos ahorita. Y la integral de x a la n era, bueno, por dx, era igual a x a la n más 1. Ay, aquí se salió. X a la n más 1, dividido entre n más 1, más una constante de integración. Entonces, ¿cuál sería la integral de la primera función? Bueno, el 2 que ya lo había sacado fuera, multiplicando a x más 1, x al cubo más 1, dividido entre n más 1, entre 3 más 1, más la que sigue igual, 3, x a la 2 más 1, entre 2 más 1, menos 3 por la integral de dx es x. Quiere decir que entonces tengo yo 3 más 1 es 4, 2 entre 4 por x a la cuarta, 2 más 1, 3, 3 entre 3, x cúbica, menos 3 por x, pues 3x, ¿no? Y obviamente estas fracciones las puedo simplificar, ¿verdad? 2 cuartos es lo mismo que un medio, x cuarta, más 3 tercios, pues 1, ¿verdad? Simplemente x cúbica menos 3x, y siempre le vamos a agregar una constante de integración, más c. Este entonces es el primer ejercicio que vemos de la forma de integrar una función de lo más simple posible, es decir, una suma de varias funciones de x. En este caso un trinomio, ¿no? Simplemente separo cada una de las integrales y luego aplico la fórmula. Como hay una constante, la saco fuera y integro nada más la parte que es variable. Con la primera fórmula que vimos, que era la de integrar x a la n. Bien, pues hasta aquí termina la parte de introducción a lo que es la integral. Ya la siguiente clase vamos a empezar a ver ejemplos como tales de integrales de funciones. Ya como quien dice en automático vimos 3 fórmulas. La de que cuando hay una suma, separo las integrales individuales de cada uno, sumadas o restadas. Cuando tengo una constante multiplicada por una variable, saco la constante fuera de la integral e integro nada más la parte variable. Y luego la fórmula de integrar x a la n, que es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Y ya la aplico a cada uno y tendría yo el resultado, que en este caso fue el de aquí. Bien, pues hasta ahí termina este tema y entonces nos veríamos en la siguiente sesión. Hasta luego.